Antes de que la luz rasgara las sombras primordiales, antes de que el primer destello de una estrella se encendiera en el abismo cósmico, una pregunta resonaba en el vacío: ¿de dónde proviene Dios? Este es un enigma que no solo desafía la fe, sino que también pone a prueba los límites de la razón humana. A lo largo de la historia, filósofos, teólogos y científicos han intentado desentrañar el misterio de su existencia eterna, pero cada respuesta encontrada parece abrir nuevas interrogantes. Si todo lo que conocemos tuvo un inicio, ¿cómo podría existir algo sin un punto de partida? La mente humana, acostumbrada a la causalidad y al tiempo lineal, se enfrenta a la paradoja de un ser que nunca fue creado. Desde las civilizaciones más antiguas, el ser humano ha buscado explicaciones a los misterios del universo a través de patrones, leyes físicas y filosóficas, pero Dios parece estar fuera de todas esas normas. En nuestra búsqueda de comprensión, nos apoyamos en la relación de causa y efecto. Cada fenómeno tiene un origen, cada acción provoca una reacción. Sin embargo, cuando se trata de Dios, esta lógica se desmorona. No es un eslabón en una cadena de eventos, sino el punto de partida absoluto, la raíz de toda existencia. Si algo hubiera existido antes que Él, entonces ese algo sería Dios. Esta reflexión nos lanza a un territorio donde la ciencia y la fe se entrelazan, en un espacio donde el tiempo no tiene relevancia, donde la materia aún no se había manifestado, donde solo reinaba lo absoluto. Tiempo, espacio y materia son inseparables en nuestra realidad, pero si existiera materia sin espacio, ¿en dónde estaría? Si el espacio careciera de tiempo, ¿cómo podría siquiera existir? El universo nació de esta interconexión, pero Dios está más allá de estas limitaciones. No se rige por las leyes que conocemos, lo que lo convierte en un concepto que desborda nuestra comprensión. Desde los antiguos filósofos griegos como Platón y Aristóteles hasta los físicos modernos que exploran los misterios del cosmos, la búsqueda del origen del universo ha llevado una y otra vez a la idea de algo inmutable. Y entonces, según el relato bíblico, en el principio Dios pronunció su palabra y su voz resonó en la nada: «Hágase la luz». Y la luz fue. Pero más allá de esta narración, la gran pregunta persiste: ¿quién es el que ordenó la creación? Su origen está más allá del tiempo, un concepto que trasciende la lógica humana. Antes de que el cielo y la tierra tomaran forma, antes de que la más diminuta partícula se manifestara en la realidad, Dios ya existía. Eterno, absoluto, majestuoso en su infinita esencia, sin un punto de inicio, sin un instante en el que surgiera. Simplemente es. Algunos defienden la idea de que la Tierra fue creada hace apenas 6000 años, basándose en una interpretación literal de ciertos textos sagrados. Pero la verdadera cuestión va más allá de fechas y cronologías. No es cuándo comenzó el mundo, sino que había antes de todo. El dilema de cómo un ser espiritual puede interactuar con un universo material es una cuestión que ha cautivado tanto a creyentes como a escépticos. En un mundo regido por leyes físicas, la idea de un creador inmaterial parece desafiar todo lo que sabemos sobre la existencia. Y así llegamos a una de las preguntas más antiguas de la filosofía y la ciencia: si Dios creó el universo, ¿quién creó a Dios? Sin embargo, esta interrogante se basa en una suposición equivocada, porque presupone que todo debe tener un origen. Pero si hay algo que siempre ha existido, entonces la pregunta pierde sentido. La respuesta puede no ser sencilla, pero nos invita a reflexionar sobre los límites de nuestra comprensión y la inmensidad de un concepto que, quizá, está más allá de lo que nuestra mente puede concebir. Nada surge de la nada. Algunos prefieren creer que el universo siempre ha existido, que nunca hubo un punto de origen ni un creador responsable de su existencia. Sin embargo, todas las evidencias científicas y filosóficas apuntan a un inicio definido, un instante en el que la materia, el espacio y el tiempo comenzaron a existir. Si todo lo que conocemos tiene un punto de partida, ¿qué había antes de eso? Este cuestionamiento nos lleva a uno de los debates más profundos de la humanidad, la relación entre fe y razón. En una discusión sobre este tema, un físico planteó una cuestión intrigante al desafiar la lógica de la Trinidad: ¿cómo podría Jesús ser Dios y hombre al mismo tiempo? ¿Cómo algo podría coexistir en dos naturalezas distintas? Pero esta duda no se limita solo a la teología, se extiende a un concepto aún mayor, que involucra la propia naturaleza de la conciencia y la energía. Si ni siquiera podemos definir plenamente qué son estos elementos fundamentales de la realidad, ¿cómo podríamos comprender la totalidad divina?
Sin embargo, la respuesta a este dilema puede ser sorprendentemente simple. Todos aceptan la existencia de la conciencia y la energía, aunque no puedan explicarlas completamente. Las percibimos, sabemos que influyen en el mundo que nos rodea, pero su esencia sigue siendo un misterio. Del mismo modo, la existencia de Dios no depende de nuestra capacidad de comprenderlo por completo. Hay misterios que van más allá de la razón, y Dios es el mayor de todos ellos. Si te gustan este tipo de reflexiones, no olvides dar like y suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Ahora, sigamos. Si aceptamos que la conciencia y la energía existen sin necesidad de una explicación absoluta, ¿por qué debería ser diferente con Dios? La idea de un creador eterno incomoda a muchos porque desafía nuestra necesidad de un punto de partida. Estamos acostumbrados a pensar que todo debe tener un comienzo, pero esta exigencia solo se aplica a lo que es finito. Dios, por definición, no pertenece a esa categoría. No está dentro del tiempo porque Él creó el tiempo. No ocupa un lugar en el espacio porque el espacio es su obra. Y, a diferencia de todo lo que conocemos, no necesita una causa, porque existe más allá de la relación de causa y efecto. Simplemente es, siempre ha sido y siempre será. Preguntar quién creó a Dios es tan incoherente como cuestionar el sonido del silencio o el color del viento. Las leyes de causa y efecto rigen el universo, pero Dios está más allá de ellas. Aplicar estas reglas a Él es un error de categoría, como tratar de medir el infinito con una herramienta diseñada para lo finito. Curiosamente, incluso algunos pensadores ateos reconocen la existencia de verdades eternas que no necesitan una causa. Daniel Dennett, por ejemplo, admite que conceptos matemáticos como los números y las ecuaciones simplemente existen. Nunca fueron creados, nunca tuvieron un comienzo y, sin embargo, son innegables. Si aceptamos que tales abstracciones son atemporales, ¿por qué no considerar que un ser puede ser incriado y eterno? La noción de un creador sin origen no es solo una creencia teísta, sino una necesidad filosófica. Todo lo que comienza necesita una causa, pero algo debe ser el origen de todas las causas. La propia existencia clama por un principio absoluto, último, que no dependa de nada más que de sí mismo. Llamarlo Dios o de otro modo no cambia el hecho de que la realidad exige un punto de partida que no haya sido causado por nada externo. Incluso aquellos que rechazan la idea de Dios recurren a explicaciones que presuponen algo eterno. Algunos proponen la existencia de un multiverso infinito en el que nuevos universos surgen sin la necesidad de un creador. Otros hablan de campos cuánticos que generan partículas espontáneamente sin un agente externo. En ambos casos, se reconoce que algo siempre ha existido. La diferencia está solo en el nombre que se le da a ese algo. Al final, Dios puede ser negado, pero el principio del incriado es inevitable. Si incluso aquellos que niegan a Dios terminan aceptando la existencia de algo eterno, queda la pregunta, ¿cómo ese algo dio origen al universo? ¿Qué es necesario para que la realidad exista? La respuesta está en la interconexión entre el tiempo, el espacio y la materia. Estos tres elementos son inseparables. No puede haber espacio sin materia, ni materia sin tiempo. Si surgieron juntos, ¿qué fuerza los trajo a la existencia? ¿Puede algo generar el universo sin estar fuera del propio universo? El debate sigue abierto, pero una cosa es segura, la existencia misma nos lleva a preguntas que van más allá de lo observable. Y si buscamos respuestas, tarde o temprano nos encontraremos con la necesidad de un principio eterno. Sin la dimensión del tiempo, no existiría el cuándo. Si no tuviéramos el concepto de espacio, no habría un dónde para ubicarnos. Y si no existiera la materia, no habría nada que ocupara esa realidad. Es imposible imaginar un universo que surgiera de manera gradual, porque cada uno de estos aspectos, tiempo, espacio y materia, son interdependientes. Cada uno necesita de los otros para tener sentido, como piezas que encajan perfectamente en un rompecabezas. Por eso, todos estos aspectos tuvieron que manifestarse simultáneamente, como un diseño complejo que se presenta en su totalidad desde el primer momento. Esta verdad ha estado presente desde tiempos remotos, como la Biblia misma nos lo revela en su primer versículo. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Aquí, en esta frase tan breve, se encuentra la esencia misma del universo. El principio nos habla del tiempo,
Los cielos representan el espacio, la tierra es la materia. En solo unas palabras, observamos la estructura básica y fundamental de todo lo que conocemos. La ciencia actual no hace más que confirmar lo que ya se había establecido en las Escrituras. La creación de todo lo que existe no fue un acto azaroso, sino una acción precisa y fundamentada en una Trinidad esencial. Y esta Trinidad no se limita solo a los tres elementos que forman el universo: tiempo, espacio y materia. Dentro de cada uno de estos aspectos, también encontramos una división triple. El tiempo no es solo una abstracción, se divide en pasado, presente y futuro, marcando cada uno de esos momentos de manera clara y diferenciada. El espacio, por su parte, se extiende en tres dimensiones: largo, ancho y alto, creando un lugar donde todo puede existir. Y la materia, en su forma más básica, se manifiesta en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Este patrón, que se repite una y otra vez, refuerza la idea de un creador que, con una precisión matemática y estructural asombrosa, ha diseñado un universo de complejidad y orden. Pero lo más fascinante de todo esto es que Dios no está limitado por esta creación. Al igual que un programador que escribe líneas de código pero no se ve atrapado dentro del sistema que ha creado, Dios está más allá de todo lo que existe. Él no está sujeto al tiempo ni al espacio, es eterno, inmutable, libre. Las leyes de la naturaleza, que Él mismo estableció, no lo encadenan. Aunque el universo está en constante cambio, Él permanece inalterado, eterno. El universo puede transformarse, pero Dios no es prisionero de su creación. Él lo diseñó, pero no está limitado por ella. Ahora bien, si Dios está más allá del universo, ¿cómo podemos entender la existencia de la conciencia humana? ¿De qué manera pueden sentimientos tan profundos como el amor, el odio o la compasión surgir de un cerebro que, aparentemente, solo está compuesto de reacciones químicas simples? Si todo es pura materia organizada por casualidad, ¿por qué confiamos en nuestra moralidad, en nuestra capacidad para razonar y en nuestro sentido de justicia? La espiritualidad no puede ser reducida a impulsos eléctricos. Hay algo mucho más grande, más allá de lo físico, algo que no se puede medir, pero que existe indiscutiblemente en todos nosotros. Nuestro intento de comprender a Dios está, inevitablemente, limitado por nuestra propia naturaleza. Vivimos atrapados en un mundo tridimensional, sujetos a las leyes del tiempo y el espacio, y con frecuencia tratamos de encerrar a Dios dentro de esos mismos parámetros. Pero Él está más allá de todo eso. No puede ser comprendido en su totalidad, porque nuestra mente es finita, mientras que Él es infinito. Y precisamente es por esta diferencia, por esta trascendencia, que Él merece nuestra adoración. Si fuéramos capaces de comprenderlo por completo, Él dejaría de ser Dios y se convertiría simplemente en una proyección de lo que nuestra mente limitada es capaz de concebir. Esta trascendencia no implica que Dios esté ausente. No significa que Él sea una presencia distante o inalcanzable. De hecho, Él es omnipresente. No necesita un trono físico ni un templo hecho por manos humanas. Su presencia está en todas partes, llena todo lo que existe y sustenta el universo, sin estar limitado por él. Dios no es una parte del universo, sino su origen, el principio de todo lo que existe. Muchos se cuestionan acerca de su existencia, preguntándose de dónde vino, como si fuera más razonable pensar que la nada haya creado todo lo que conocemos. Pero, en realidad, la nada no puede generar orden, no puede crear leyes. Dios no surgió de la nada porque la nada nunca existió. Antes de que cualquier cosa fuera creada, ya estaba Él, el Creador, el principio de todo lo que podemos ver, tocar o imaginar. Dios, al igual que un arquitecto que sostiene la estructura de una construcción sin formar parte de ella, diseñó y creó el universo sin ser limitado por él. En el libro de Génesis, este proceso es descrito de forma clara y profunda. Dios suspendió la tierra sobre el vacío y formó todo lo que existe por el poder de su palabra. Cuando Dios proclamó esto es bueno, no solo estaba reconociendo la bondad de su obra, sino que también estaba sellando su propósito divino. Todo proviene de Él y todo está destinado a Él. Si todo tiene su origen en Él y existe para Él, entonces hay un nombre que sobresale por encima de todos los demás, el nombre de Jesucristo. En Él habita la autoridad suprema, y ante Él toda rodilla se doblará, tanto en los cielos, en la tierra como en lo más profundo de la creación. Jesucristo no es simplemente un maestro, un profeta ni un líder religioso.
Él es Dios mismo manifestado en carne, la viva representación de la gloria divina. Su nombre no solo lleva poder, sino que encierra la capacidad de redimir y juzgar. Él es el principio y el fin, el alfa y la omega. Sin embargo, a pesar de esta verdad tan reveladora, la humanidad sigue buscando respuestas que van más allá de lo que nuestra mente finita puede entender. Nos cautiva el misterio del origen de Dios, la vastedad del universo y el propósito último de la creación. Pero la realidad es que estas son preguntas que nuestra limitada comprensión jamás podrá responder por completo. Intentamos medir lo infinito con nuestra visión terrenal, tratando de entender lo eterno con una mente finita, pero hay secretos que están fuera de nuestro alcance. Dios trasciende por completo nuestra capacidad de entendimiento. Su existencia no necesita explicación, su esencia no tiene fronteras, y su poder no tiene comparación. Podemos intentar desentrañar sus misterios, pero Él siempre se mantendrá por encima de nuestra comprensión. Cada vez que adquirimos un poco más de conocimiento, nos damos cuenta de lo mucho que nos falta por entender. Esto, lejos de ser motivo de frustración, debería maravillarnos. La vastedad de lo que desconocemos solo nos debe hacer reconocer la grandeza del Creador. Y esa grandeza se refleja claramente en toda la creación. El universo mismo es un testimonio viviente de su obra, las galaxias, los ciclos de la vida, las leyes invisibles que sostienen toda existencia. Todo apunta hacia un Creador que mantiene bajo su control absoluto cada detalle del cosmos. Nada está fuera de lugar, nada sucede por casualidad. La precisión con la que funciona la naturaleza es un reflejo de la mente perfecta de Dios. El cielo, los océanos, las montañas, todo en la naturaleza exalta la gloria de Dios. Cada rincón de la creación resalta su presencia, como si fuera una constante proclamación de su majestad. Al observar todo lo que Él ha creado, nuestra fe se fortalece. Si Él cuida de su creación con tanta precisión y amor, ¿cuánto más no cuidará de nosotros, sus criaturas? Si toda la creación misma es un testimonio de la grandeza de Dios, entonces podemos confiar plenamente en su amor y protección. Observar el universo es adentrarse en un viaje repleto de descubrimientos que desafían nuestra mente y renuevan nuestro espíritu. El origen de Dios, la eternidad, los límites del tiempo, todas estas son cuestiones que nos invitan a reflexionar sobre algo mucho más grande de lo que podemos comprender. Cada pregunta, cada misterio, nos acerca al corazón divino, revelándonos que la realidad es mucho más profunda y vasta de lo que imaginamos. El cosmos entero es una manifestación de esa grandeza inabarcable. El tiempo, el espacio y la materia no son elementos aislados, sino que forman un sistema intrincado y dependiente entre sí, con una precisión tal que solo puede ser obra de un creador. Cada estrella, cada galaxia, incluso la más diminuta partícula del universo, señala hacia ese ser supremo que no solo estableció las leyes que rigen el cosmos, sino que las mantiene activamente en su funcionamiento continuo. Nada está fuera de lugar, y nada sucede sin un propósito divino que lo respalde. La propia naturaleza es un testimonio constante de la sabiduría y el amor de Dios. Las estaciones se renuevan en su ciclo perfecto, la vida fluye dentro de un orden predestinado, y hasta los detalles más pequeños de la creación evidencian la atención y el propósito divino. La magnificencia del universo y la fragilidad de una flor comparten el mismo origen, el mismo Dios, que se ocupa tanto de lo infinito como de lo más insignificante. Frente a esta realidad, se nos invita a emprender un viaje de fe. La búsqueda del Creador no es solo una cuestión intelectual, sino profundamente espiritual. Al reconocer su presencia en cada rincón de nuestra vida, nuestra conexión con Él se fortalece, y este vínculo nos lleva a la gratitud. Cada día, cada aliento, cada experiencia es un regalo que Él nos da. Vivir en reverencia a Dios significa permitir que su luz nos guíe, otorgando sentido y propósito a nuestra existencia. Al reconocer la grandeza de Dios, nuestra comprensión se profundiza aún más. La verdadera sabiduría radica en aceptar nuestras limitaciones como seres humanos. No fuimos creados para comprenderlo todo, sino para confiar en aquel que todo lo sabe y lo entiende. Somos parte de un plan mucho más grande, un plan sustentado por el amor incondicional de un Dios eterno que guía cada paso de nuestro caminar. A medida que avanzamos por este sendero, nuestra fe debe crecer. Cada experiencia, cada desafío, cada respuesta que recibimos, nos acerca más a Él.
Es el Espíritu Santo quien nos conduce a una comprensión más profunda, fortaleciendo nuestra confianza en la voluntad divina. Pero este viaje no debe transitarse en solitario. Somos llamados a compartir la luz que hemos recibido, a llevar esperanza y salvación a aquellos que aún no conocen la verdad. Nuestra vida debe reflejar la gloria y magnificencia del Creador, siendo testimonio para aquellos que se han apartado. Dios extiende una invitación a la reconciliación con Cristo, y hoy es la oportunidad de un nuevo comienzo. Si sientes ese llamado en tu corazón, declara con fe: te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Que esta decisión transforme tu vida y renueve tu corazón, guiándote hacia una vida llena de paz y propósito en Él. Si te ha interesado este contenido y deseas continuar descubriendo los misterios ocultos y las historias fascinantes de la Biblia, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Tu apoyo nos permite seguir creando más videos como este y llegar a más personas que también buscan profundizar en la palabra de Dios. Activa las notificaciones para estar al tanto de nuestros próximos contenidos, y no dudes en compartir este video con aquellos amigos a quienes crees que les podría interesar. Nos vemos en el próximo video.